Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, 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 ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El limpio de manos y de corazón, que no es vanidoso y tiene amor. El limpio de manos, de corazón, que no es vanidoso, tiene amor. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar.
Bienvenido al programa Servidores de Dios. En el día de hoy estaré compartiendo la palabra de Dios y será a partir de Hebreos capítulo 9 versículo 24, donde dice la palabra de Dios: Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Aunque Dios hizo que el velo del templo se rajase desde arriba hasta abajo al morir el Señor Jesucristo, como dice en Mateo 27:51, Jesús mismo nunca entró en un santuario hecho por manos de hombre. Cuando el escritor de Hebreos hablaba de mejores sacrificios, en el versículo 23 de este mismo capítulo, él establecía comparaciones entre los sacrificios de animales y la sangre de Cristo. Y ahora vemos que el sacrificio de Cristo es muchísimo mejor. También vemos que en esencia la comparación es inadecuada. ¿Por qué? Hay varias razones. Por ejemplo, porque los sacrificios de animales eran disposiciones temporales y nada más que temporales. Los sumos sacerdotes también eran mortales y el santuario era una copia hecha por los hombres. Mientras que en contraste con este, vemos que el sacrificio de Cristo, hecho una vez para siempre, es permanente, que nuestro sumo sacerdote es eterno y que el santuario celestial es el auténtico, es decir, el verdadero. El escritor de la epístola hace notar en primer lugar en qué santuario Cristo no entró, es decir, en la copia original hecha por los hombres. El sumo sacerdote entraba una vez al año en el lugar santísimo de este santuario terrenal para comparecer ante la presencia de Dios a favor de su pueblo. En segundo lugar, el escritor a la epístola nota que Cristo entró en el mismo cielo, como dice el versículo 24 de este capítulo 9, y por implicación es el verdadero santuario. Él entró en el cielo como sumo sacerdote, para representarnos ante la presencia de Dios mismo. El sumo sacerdote levítico pasaba solo unos pocos momentos, y además era una vez al año en el lugar santísimo, representante del hombre ante Dios. Cristo, sin embargo, que está siempre ante la presencia de Dios, nos representa constantemente, es decir, siempre, como abogado y también como defensor. Y prueba de ello unos versículos del Nuevo Testamento en lo cual nos lo ratifica, como dice en Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Nótese, el que intercede por nosotros. No nos dice una vez y ya está, sino siempre. Hebreos 7:25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Nótese, siempre. Y también primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es decir, que en el cielo, en el verdadero santuario, el original, tenemos a alguien que está intercediendo por aquellos que hemos experimentado el nuevo nacimiento, y lo hace constantemente. Continúo ahora con Hebreos 9, versículo 25, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios: y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Al establecer un paralelo con el sumo sacerdote levita, el escritor de Hebreos subraya las profundas diferencias existentes entre el sacerdocio de Cristo y el sacerdocio levítico. Es como si el escritor fuese interrogado, por así decirlo, por el lector judío que presenta ciertos números de argumentos. Por ejemplo, vamos a ver algunos de ellos. El primero, vemos que como sumo sacerdote Cristo nunca podía haber entrado al lugar santísimo de un santuario terrenal. Él pertenecía a la tribu de Judá, no pertenecía a la tribu de Leví, los cuales eran los sacerdotes. Cierto, por eso fue que entró en el cielo. En segundo lugar, vemos que un sumo sacerdote levítico
ofrecía anualmente sangre del sacrificio ante Dios en el lugar santísimo. Si Cristo es sumo sacerdote, Él tendrá que hacer lo mismo, pero en el cielo. Pero Cristo se ofreció a sí mismo, en la cruz. Él derramó su sangre en el Calvario, no en el santuario celestial. En tercer lugar vemos que el sumo sacerdote ofrecía los sacrificios de un becerro y de un macho cabrío en el día de la expiación, pero Cristo se ofreció a sí mismo una sola vez. Y en cuarto lugar vemos que el día de la expiación, el sumo sacerdote presentaba sangre de animal a Dios, pero Cristo ofreció su propia sangre. Es cierto, si Cristo hubiera ofrecido sangre que no fuese la propia suya, Él hubiera sido idéntico al sumo sacerdote levítico. Nótese que el sumo sacerdote no podía presentar su propia sangre como sacrificio, ya que él mismo, el sumo sacerdote, era pecador. Pero Cristo es el único sin pecado. Ya por eso podía ofrecer su propia sangre por los pecadores, y es así como lo hizo. Por tanto, vemos que una vez al año el sumo sacerdote entraba y salía al lugar santísimo, cada año. Pero Cristo entró en el santuario celestial solamente una vez. Precisamente, si Cristo hubiera tenido que dejar el cielo y volver a la tierra para morir una vez más, esto sería una cosa patentemente absurda, ya que entonces su obra de expiación no tendría valor alguno. Por tanto, el sacrificio de Cristo es único y también es irrepetible. Continúo ahora con Hebreos 9, versículo 26, donde sigue diciendo la palabra de Dios. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Si su sacrificio hubiera necesitado repetición, entonces Él habría tenido que soportar el sufrimiento y la muerte infinita de veces a través de los años en la historia de la humanidad. El escritor a la epístola a los Hebreos describe ahora la razón de la venida de Cristo al mundo, y es la siguiente: para quitar el pecado. El adverbio ahora se refiere no al tiempo, sino a la realidad en la cual estaba el hombre, que estaba con ese pecado que era una losa que tenía en lo alto y no podía quitarse. De hecho, el escritor está diciendo, así es el asunto. ¿Por qué apareció Cristo en la tierra? En pocas palabras, para cancelar el pecado. Él quitó la deuda del pecado que estaba escrita en la cuenta de cada hombre y de cada mujer no regenerado. La venida de Cristo puso fin a la dicha deuda, y la cuenta muestra ahora que dice Él que ha sido pagada. ¿Cómo quitó Cristo el pecado? Él mismo fue el sacrificio que se requería para pagar por los pecados de todo el mundo. Como dice 1 de Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, es decir, por todos aquellos que están dispuestos a arrepentirse y volverse a Dios, tal como lo expresó muy bien el precursor de Cristo, Juan el Bautista, en Juan 1:29, cuando dijo, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Nótese, el pecado del hombre y de la mujer no lo puede quitar otro hombre, por muy sabio, por muy poderoso que sea. ¿Por qué? Porque sea rey, sea un emperador o sea muy poderoso, sigue siendo una persona pecadora. Pero sin embargo, Cristo es sin pecado. Es por eso que Él es el Cordero de Dios que Dios ofrece, porque es sin mancha, limpio, sin pecado, para poder así, con su sacrificio, poder pagar el precio de la humanidad. Cristo no tenía sustituto. Él se sacrificó a sí mismo como sustituto de los pecadores, y mediante su muerte Él pagó la deuda, para quitar los pecados de mucha gente, como dice Hebreos 9:28. Entonces, ¿cuál es el significado de la comparecencia de Cristo? El sumo sacerdote levítico entraba año tras año en el santuario interior. Su entrada ante la presencia de Dios tenía solo un efecto temporal y nada más que temporal. Esto contrasta con el hecho de que Cristo compadeció una sola vez. Fue una vez y lo fue para siempre. Él entró en el cielo una sola vez, es decir, cuando ascendió. ¿Cuándo vino Cristo?
El escritor de Hebreos describe a fin de los tiempos. Esto no necesita ser una referencia al fin del mundo, ya que en el mismo contexto el escritor dice que Cristo aparecerá otra vez, como dice en el versículo 28. Esta expresión aparentemente indica el impacto total del advenimiento del Señor Jesucristo y el efecto de su obra expiatoria en la cruz del Calvario, que llevó a favor de aquellos que están dispuestos a arrepentirse, ya que a causa de su triunfo sobre el pecado, vivimos ahora en los últimos tiempos. Continúo ahora con los dos últimos versículos del capítulo 9 de Hebreos, que son el 27 y el 28, donde dice la palabra de Dios: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que les esperan. En el contraste que se expresa en estos dos versículos, la expresión que encontramos es una vez. Ocupa un lugar prominente. El hombre está destinado a morir y a morir solamente una vez. Todos sabemos que muchas personas creen en la reencarnación. Estos son inventos humanos y nada más que humanos para el hombre tratar así de no arrepentirse delante de Dios y de seguir viviendo una vida como a él le place. Sin embargo, la palabra de Dios es bien clara, aquí en Hebreos 9:27, porque dice que está establecido para los hombres, cuando digo los hombres también las mujeres, que mueren una sola vez y después de esto el juicio. Es decir, que no se reencarna absolutamente en nada. Es una invención humana y nada más que humana para justificarse a sí mismo. Por tanto, vemos que el hombre está destinado, como he dicho, a morir una sola vez. Y Cristo fue sacrificado también una sola vez, a causa del pecado de Adán, que desobedeció a Dios, y Eva pronunció esta sentencia a Dios de muerte sobre la raza humana, no solamente sobre Adán y Eva, sino también sobre todos sus descendientes, como dice en Génesis capítulo 3, versículo 19. Y por tanto todos hemos heredado esa naturaleza pecaminosa. Por eso era necesario de que viniese Cristo, el segundo Adán, como nos dice Romanos. ¿Para qué? Para redimirnos, es decir, para pagar el precio que nosotros no podemos por sí mismos pagar ni con nuestras buenas obras, ni absolutamente con nada. Podremos ser muy buenos delante de los hombres, pero delante de Dios somos pecadores. Toda persona, por tanto, se enfrenta con la muerte una sola vez, a excepción de aquellos que resucitaron de entre los muertos, como nos menciona la Biblia, por ejemplo, el hermano de María y de Marta, Lázaro, que resucitó, y otros en los cuales también nos habla la Biblia, una niña que el Señor también resucitó, pero ellos también volvieron a morir, es decir, que los resucitó por un tiempo, pero volvieron a morir. Pero años más tarde, como he dicho, murieron, de manera que nadie puede, absolutamente nadie, escapar de la muerte. Al hacerse hombre, Cristo fue puesto bajo la misma sentencia de muerte. Él también murió una sola vez. El hombre recibe por implicación la pena de muerte a causa del pecado. Por tanto, el escritor de la epístola a los Hebreos así lo indica al añadir la cláusula y después de esto, el juicio. Es decir, el juicio para aquellas personas que no quieren arrepentirse, que no quieren saber nada de Dios. A Dios lo van a ver como un juez, no lo van a ver como ese que muchas veces mencionan y dicen Dios es bueno, Dios es amor, Dios no me va a condenar. Sí, es verdad, Dios es bueno, Dios es amor, muy bien, pero Dios también es justicia. Así que por lo tanto, si no hacemos su justicia aquí en la tierra, tendremos que enfrentarnos en la eternidad y lo tendremos que hacer delante de Él como un juez. Existe una secuencia lógica entre la muerte y el juicio, ya que el hombre debe de comparecer delante de Dios para rendirle cuentas, no solamente del pecado, sino también de sus obras que Él ha hecho. Eclesiastés capítulo 12 versículo 14 dice: porque Dios traerá a juicio toda obra, aun las cosas ocultas, sean buenas o sean malas. Es decir, que aquello que el hombre y la mujer se esconden y que saben que es pecado, Dios los traerá a juicio en su momento oportuno.
Algunos quizás piensan que Dios se va a olvidar y que ya pasó tiempo. Te recuerdo que Dios es omnisciente y que también es eterno, es decir, tiene toda la eternidad, no tiene prisa. El momento exacto del juicio es algo que el escritor intencionadamente evita mencionar. No es al juicio el que llama la atención, sino a Cristo. Como nos dice el versículo 28, aparecerá por segunda vez. Su observación final es que Cristo trae salvación para todos los que le están esperando. Y eso es muy importante, ya que el escritor no minimiza, ni mucho menos, el significado del juicio, sino que lo expone. Aquí él introduce el tema, pero en el capítulo siguiente lo ampliará. En la comparación que caracteriza al versículo 27 y 28, el énfasis recae aquí en Cristo, el Mesías. Fue sacrificado una sola vez y él volverá a aparecer. Al concluir su enseñanza acerca de la obra expiatoria de Cristo, el escritor dice que Cristo fue sacrificado. En el contexto de este capítulo, el escritor ha aclarado que Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio por el pecado. Por lo tanto, las palabras fue sacrificado deben entenderse dentro del contexto con las cuales son usadas. Cristo se ofreció a sí mismo con el propósito de quitar los pecados de mucha gente. Ya en Isaías había profetizado acerca de la obra redentora de Cristo en Isaías 53, 11 y 12, donde dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Cristo no solamente ha completado su obra expiatoria como sumo sacerdote, él también nos ha dado las promesas de que regresará. Las escrituras son muy implícitas acerca del regreso de Cristo. Es una promesa que se menciona una y otra vez a lo largo de la Biblia. Cuando Cristo regrese, dice el escritor de Hebreos, no lo hará para quitar pecados. Él concluyó esa tarea cuando vino la primera vez. Cuando vuelva, Él traerá salvación a aquellos que le están esperando y que le estamos esperando. La última parte del versículo 28 expresa una nota de alegría y felicidad. ¿Cuál es? Cristo viene. Aquellos que anhelamos y esperamos su regreso, repetimos constantemente la oración que se encuentra al fin del Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, en respuesta a las promesas del Señor Jesús, donde dice: si vengo pronto. Ellos oran y dicen amén, y siguen diciendo: ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22, 20. Con gozo los creyentes anticipamos el día del regreso del Señor Jesús, y lo estamos esperando y lo anhelamos desde lo más profundo de nuestro corazón, ya que entonces el Señor morará siempre para con su pueblo, tal como lo ha prometido. A su regreso traerá también completa restauración para aquellos que estamos anhelando y esperando su venida. Cuando Cristo more para siempre con su pueblo, nosotros, vamos a experimentar la verdadera y plena salvación en Cristo Jesús. Doy paso ahora al capítulo 10 de Hebreos, donde este capítulo principalmente nos va a estar hablando del sacerdocio y pecado voluntario. Pero en el capítulo 10, versículo 1 al 4, nos va a hablar principalmente de la imperfección de los sacrificios legales de la ley. En Hebreos 10:1 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. El escritor de Hebreos está a punto de aportar pruebas adicionales de la Escritura. Y nótese, como siempre, los que son siervos y siervas del Señor, los que aman a Dios de todo corazón, ellos se basan siempre en la Biblia, en la Escritura, en la palabra de Dios, para así exponer aquello que desean
que las almas entiendan y conozcan. Y lo hace ahora aquí el escritor acerca de que Jesús había venido para dejar de lado las numerosas ofrendas por el pecado. Dios había preparado un cuerpo para el Señor Jesús, quien vino para hacer la voluntad de Dios, tal como nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 30, donde dice: «No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre». Por medio de su sacrificio, Cristo quitó el pecado y lo hizo de una manera eficaz. En este versículo se presenta la ley. Presumiblemente, todo el Antiguo Testamento se presenta como una sombra de los bienes venideros. En otras palabras, el escritor de Hebreos contrasta las instituciones terrenales con las realidades celestiales. Él ya había introducido este contraste al mencionar el santuario del desierto. Él lo había llamado, en Hebreos 8:5, una copia y sombra de lo que hay en el cielo. La palabra sombra tiene muchas connotaciones. Por ejemplo, aquí van algunas que nos pueden ser familiares. La sombra de la sombrilla, por ejemplo, de los que protegen a las personas del sol. Las fugaces sombras cruzan velozmente el campo. Estos hombres no pueden permanecer a la sombra de su predecesor. La sombra del reloj de sol indica la hora del día. Estos son algunos ejemplos también que no son familiares, como he dicho. El escritor de Hebreos emplea el término sombra en el sentido de un indicador de las cosas buenas que están por venir. La formulación es similar a la de Hebreos 9:11, donde dice: las cosas buenas que ya están aquí. El escritor no explica qué quiere decir con las palabras cosas buenas que están por venir. Se supone que se refieren a las bendiciones de la salvación, como nos dice en Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Y también Romanos 10:15 dice: ¿y cómo predicarán si no les fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian la buena nueva. En otras palabras, de los que anuncian el Evangelio. El Evangelio son buenas noticias para todas las personas. El sustantivo sombra, sin embargo, significa la representación opaca de las cosas verdaderas. El escritor llama a estas las realidades mismas. Lo que él realmente quiere decir es lo siguiente: estas realidades gozan de la luz celestial y echan una sombra, como la de un indicador sobre las prácticas estipulantes por la ley del Antiguo Testamento. Sabemos que estas prácticas atañen a los sacrificios ofrecidos a Dios año tras año. La ley prescribe, por ejemplo, el ritual de los sacrificios del día de la expiación. Ya prescribieron, pero este culto legislado no podía santificar al adorador, ya que la ley es sólo una sombra, dice aquí el escritor. Continúa ahora Hebreos 10, versículo 2, donde dice: de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Si el orden antiguo hubiera sido capaz de hacer perfecto el acceso a Dios sin tener la constante necesidad de renovar la barrera del pecado recientemente acumulado, entonces seguramente los sacrificios que pertenecían a él habrían llegado a su fin, ya que la implicación natural de la afirmación de otra manera cesarían de ofrecerse es que el ritual sacrificial aún se practicaba en el templo de Jerusalén. Se puede argumentar que el escritor, que escribe después del año 70 después de Cristo, quiere decir que sí se podía obtener perfección bajo la ley levítica. Su sistema sacrificial había llegado a su fin mucho antes de lo que lo hizo, aún durante el periodo del Antiguo Testamento.
Pero esa es una de las interpretaciones mucho menos natural de sus palabras. Es más simple considerarlas como un indicador secundario de la fecha de la epístola y que sería anterior al año 70 después de Cristo. Si el antiguo orden sacrificial hubiera poseído verdadera eficacia purificadora, es decir, si hubiera tenido capacidad para limpiar las conciencias del hombre y de la mujer, entonces los adoradores habrían disfrutado comunión íntima con Dios. Es la presencia del pecado en la conciencia lo que impide tal comunión íntima con Dios. Por eso el salmista en el Salmo 66, versículo 18: si en mi corazón hubiese mirado yo la iniquidad, dice el salmista, el Señor no me habría escuchado. El argumento del escritor es que la verdadera purificación interior es permanentemente efectiva y por lo tanto irrepetible. Cuando él habla de los adoradores como habiendo sido limpios una vez, quiere decir una vez para siempre, y además enfatiza esto por la elección del tiempo perfecto, en sentido en que parecido al de las palabras de nuestro Señor Jesucristo a Pedro en Juan 13, versículo 10, donde dice: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. La purificación marca el comienzo de la vida cristiana. Pedro se refirió a ello cuando recordó al concilio de Jerusalén que Dios, a dar su Espíritu Santo a los gentiles como lo había hecho a los judíos, como dice en Hechos capítulo 15, versículo 9, ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Pero una purificación como esta, ¿qué significa? Que aquellos que la reciben de allí en adelante están limpios, sin requerir ninguna repetición de esa purificación año tras año o un tiempo tras tiempo, que era desconocida, por cierto, para la ley levítica. Voy concluyendo ya con esto. Bienes venideros. Cuando se oyen estas palabras, rápidamente nuestras mentes lo identifican con cosas mejores que las que podamos tener en la actualidad, seas rico, seas pobre o seas de clase media. Y además también, no solamente mejores, sino también en abundancia. Por tanto, esos bienes venideros se están esperando. Pero espiritualmente, los bienes venideros son para siempre y son eternos porque vienen de parte de Dios. Esta expresión tan amplia parece abarcar todas las provisiones del nuevo orden espiritual introducido por Cristo Jesús en el Nuevo Testamento, que son justificación delante de Dios, paz absoluta y acceso pleno a la presencia de Dios, etc. Nos habla de todas las bendiciones que son parte de la salvación y las tenemos, no porque nosotros las merezcamos, sino por medio de la obra de Cristo Jesús hizo a favor de la humanidad. Amigo y amiga oyente, ¿me permites que te haga 3 preguntas? La primera podría ser: ¿estás justificado o justificada delante de Dios? Recuerda que no son tus obras las que te justifican, ni tampoco el que digan los que están a tu alrededor que eres una buena persona, puesto que todo hombre y toda mujer delante de Dios somos pecadores. La segunda pregunta que puedo hacerte es la siguiente: ¿tienes paz absoluta? ¿Tienes paz duradera? El Señor Jesús dijo a sus seguidores: mi paz os doy, mi paz os dejo. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Tienes tú la paz del mundo? Porque la paz del mundo muchas veces son un día, algunas horas o algunos minutos. Pero la paz que el Señor Jesús da es una paz permanente y es para siempre. Y por último, ¿puedes tú entrar a la presencia de Dios? ¿O Dios para ti es alguien muy lejano, tan lejano que es impensable que puedas entrar a su presencia, y mucho menos que te escuche o que te atienda o que venga en tu socorro? ¿Puedes tú entrar a su presencia? Si la respuesta es no, o tal vez algunas veces, es necesario, por tanto,
que primero seas limpiado, limpiada tu conciencia, de una vez y para siempre. Por eso Jesucristo, Él hizo el sacrificio perfecto y lo hizo también de una vez para siempre. ¿Qué es lo que debe de hacer para que tu conciencia sea limpia? Para que tú puedas tener esa justificación delante de Dios, para que puedas tener esa paz absoluta, para que puedas entrar a la presencia de Dios. ¿Qué puedes hacer? Pues solo debes de invitarle a Jesucristo a que venga a tu corazón, para que empieces a partir de ese momento a disfrutar de los bienes venideros espirituales. Por tanto, te animo ahí a donde tú estás ahora, a que puedas orar conmigo una oración y le digas así al Señor Jesús. Repite: Señor Jesús, reconozco que soy una persona pecadora. Reconozco que no tengo paz. Reconozco que hago mi voluntad y que me acuerdo de ti cuando tengo una necesidad y solamente entonces. Pero a partir de hoy, yo te abro mi corazón y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados. Quiero vivir una vida íntima contigo. Limpia mi conciencia con tu preciosa sangre. Límpiame de todo pecado. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigo y o amiga, si has hecho esta oración de todo corazón, pues tú vas a empezar a disfrutar de esos bienes espirituales, como son, si la has hecho de corazón la oración, tú ya estás justificado, justificada para con Dios por medio de Cristo Jesús, como dice Romanos capítulo 5, versículo 1. También vas a tener esa paz absoluta y ese acceso a la presencia de Dios. Por la sangre de Jesucristo podrá entrar al trono de la gracia confiadamente, como nos dice Hebreos. Pero es necesario que para disfrutar de todo plenamente, tú conozcas la voluntad de Dios, y para ello es también imprescindible que puedas leer la palabra de Dios. Comienza con los evangelios, ora a Dios, y es bueno también que puedas congregarte en una iglesia cristiana o evangélica. Recuerda, la iglesia son las personas, no es el edificio sino las personas. Congrégate ahí, di que has recibido a Cristo en tu corazón y podrás crecer espiritualmente. Y a toda la audiencia nuevamente, me despido de todos ustedes y será Dios mediante hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Y en oscuridad sin ti, sin ti. Fuerte el amor que me encontró, sin ceguedad, ahora puedo ver, fuiste